3, el libro sí. Primero vamos a conocer qué es ácido. Bueno, ya están viendo, ¿no? Mire con el cursor para que todos puedan, y la explicación al centro lo voy a dar para todos. Entonces, ¿verdad? Fíjense, ácido, ¿qué es un ácido? Ya nosotros todos sabemos coloquialmente qué es un ácido. Ahorita lo puedo preguntar a este joven, ¿qué es un ácido, joven? ¿Qué es un ácido? Dime en tus palabras, ¿qué es lo que tú sabes de un ácido? ¿Qué es un ácido, estimado? Las sustancias que pueden prestar fotones. Eso están leyendo aquí. ¿Qué saben ustedes de un ácido? ¿Qué hace un ácido? Dime. Una sustancia que tiene un pH entre 1 y 6. Sí, eso yo les voy a decir, eso es en ciencia. ¿Qué hace un ácido? ¿Qué saben de un ácido? Si hablan con su mamá, es un ácido. ¿Qué hace? Quema. Por favor, quema. Aquí vamos a saber por qué quema. A veces es un ácido, los iones hidrógeno. Aquí eso es medicina, pero quiero que entiendan. Un ácido es conocido porque quema. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, había un sinvergüenza que traía a la escuela, era su papá baterista, traía de la batería de su ácido, y el tipo agarraba, ¡zas!, así echaba, y empezaba a quemar la ropa. Era un sinvergüenza, un malvado, y siempre había, en el colegio siempre hay cosas así. Y eso llega a tal punto de que se ha llegado a matar, ¿no es cierto? Cuando ha habido recientemente a uno han agarrado porque lo echó ácido a su mujer se murió. Y no hubo que, o sea, el ácido quema, corroe, corroe quiere decir que lo vas a hacer. Eso es un ácido. Ahora, ¿por qué corroe? Vamos a ver desde la definición de Bronson y Lowry, que nos dice el libro. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que en solución acuosa, o sea, en líquido, es capaz de ionizarse. ¿Qué era ionizarse? ¿Se acuerdan? Separarse. Una sustancia neutra se separa en dos y se ioniza, tiene un positivo y un negativo. Dejan libres entonces, ¿qué? Iones hidrógeno y protones. Protones puede ser cualquiera, pero este es el problema, los iones hidrógeno. Entonces el ácido es una sustancia, en este caso el ácido clorhídrico, es ácido porque cuando lo diluimos, cuando lo ponemos en una solución acuosa, este ácido se va a separar el ion cloro y un ion hidrógeno. Entonces ese ion hidrógeno hace que esta sustancia sea un ácido, porque vamos a ver el problema que nos va a traer los iones hidrógeno. ¿Qué es una base? Base es una sustancia que capta este ion hidrógeno para neutralizar nuevamente. Por ejemplo, aquí estaba el ion hidrógeno y esta es una base, entonces va a captar, lo va a agarrar al ion hidrógeno y lo va a convertir en neutro. Entonces, que quede claro, un ácido es una sustancia que en una solución acuosa deja libre iones hidrógeno. Este ion hidrógeno es el que va a quemar, como vamos a ver. Y en cambio, ¿qué es una base? Es una sustancia que también es una solución líquida, capta los iones hidrógeno, captan estos, aquí está la base, y lo va a convertir en una sustancia neutra. ¿Está entendido? Eso es una base. Entonces tenemos ácido y base. Ahora bien, a mayor concentración de iones hidrógeno, este ion hidrógeno tiene una carga, ¿cierto? Una carga positiva en este caso. Cuando hay mayor concentración de iones hidrógeno, hay mayor acidez. Cuando hablamos de ácido, el mismo término nos habla de que es una sustancia que corroe. Corroe quiere decir que va a deshacer cualquier sustancia que eche contacto con él. Entonces, aquí tenemos un dibujito, fíjense, tenemos diferentes tipos de ácido y el contacto con los objetos empieza a carcomer. Obviamente el objeto, una ropa, un cuero, no dice nada, simplemente se carcome, ¿no? Pero nosotros, cuando le cae, fíjense aquí, un ácido, ¿qué
¿qué pasa? ¿Qué ha hecho aquí el ácido? Lo ha corroído, lo ha quemado. Entonces, ¿cómo es que un ácido quema? ¿Qué hace este ion hidrógeno? Aquí está, el ion hidrógeno es uno de los más, digamos, dañinos en la química porque es parte del sistema CHON. El CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, está en todo ser vivo. Hemos dicho que nosotros tenemos el 99% de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Tanto así que nuestra química es química del carbono, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos iones de hidrógeno en una concentración que pueda acercarse, porque el ion hidrógeno solito no va a ser, pero cuando son miles de millones, entonces vienen por gradiente y fíjense, va a desplazar estas dos moléculas y lo va a convertir lo va a corroer, fíjense, lo va a convertir en H2O. Esto, el ion hidrógeno al unirse a estos HO y convertirse en H2O, lo ha partido este chon lo ha partido. Esto es un ejemplo grueso de lo que hace el ion hidrógeno. El ion hidrógeno lo que hace es lo mismo que hemos visto los radicales libres. ¿Se acuerdan que los radicales libres iban y mordían a la membrana? El ion hidrógeno es lo mismo. Va y como es un ion que quiere aparearse, cuando es un solo ioncito no pasa nada, está dando vueltas, pero cuando son millones, entonces van, chocan esos iones hidrógenos sobre la pared de la membrana celular y ahí roban, se unen, aparean su carga, neutralizan su carga. Al hacer eso, ¿qué pasa? La membrana pierde moléculas y al perder empieza a deshacerse, se deshace. Y nosotros tenemos tejidos que tienen nervios, neuronas que están captando que la membrana esté íntegra. Cuando la membrana empieza a deshacerse, duele. Una persona que siente eso empieza a corroer y empieza a gritar porque se quema. Es una sensación de que estuvieran con fuego y está ahí, sigue haciendo su desbarajuste este ion hidrógeno. Entonces es un problema, ¿no? Entonces, no sé si hay algún... Fíjense, nosotros tenemos el sodio, allá, fíjense allá, 142 miliequivalentes por litro, ¿no? Pero del ion hidrógeno no tenemos ni siquiera uno, tenemos 0.0000004 nanoequivalentes, ni siquiera uno. Del sodio tenemos 142. Del ion hidrógeno no tenemos ni uno. Entonces es un problema, es tan poquito lo que tenemos que no nos hace nada. Es tan poquito, es una miseria, un ioncito por ahí no hace nada a la membrana. Eso es el valor que tenemos, ¿no? 0.00004 nanoequivalentes por litro. O sea que 40 nanoequivalentes por litro, 40 mil equivalentes está en grande y 40 nanoequivalentes por litro cuando lo reducimos a su valor cero, ¿no? Y eso es 40 por 10, ahorita vamos a ver de dónde viene esto, ¿ya? ¿Alguien está clarito? Vayamos yendo, vamos despacio que estoy apuradito, ¿ya? Ya, digamos ahí. Habiendo entendido eso, vamos a ver esto, fíjense, entiendan por favor, ¿qué hace? Aquí ven, fíjense aquí, es una proteína. La proteína es una estructura bien compleja, ¿ya? Tiene uniones entre los polipéptidos que hace un organismo molecular. Nunca una proteína es un polipéptido largo como un pelo, no. La proteína forma estructuras, ¿cierto? Virtud a que tiene enlaces entre sí que hacen una estructura tridimensional. Ya no es solo un pelo, es tridimensional, es un compuesto. Entonces fíjense, esta es una proteína. ¿Qué hace eso? Tiene puentes, fíjense aquí los puentes disulfuro, que hace que esta célula tenga una forma tridimensional. Cuando nosotros esos puentes atacamos y los rompemos, se suelta, aquí tenemos un polipéptido y el puente suelto, aquí unido.
Ahí está un ion hidrógeno se ha unido con esos puentes de sulfuro estaban ahí tranquilitos ahí del ion hidrógeno y se ha unido y al unirse ha soltado, por decir así, lo que estaba formando una estructura compleja tridimensional, se ha soltado y ha dejado suelto en la cadena polipeptídica. Entonces, cuanto más se suelta, se hace, fíjense, más largo, ¿no? Fíjense, al final se vuelve una cosa así. Y esto cuando está así, nosotros, en la digestión, nuestras enzimas pueden venir aquí, las peptidasas. Esto es un polipéptido, ¿no ven? Y nosotros tenemos que destruirlo en sus compuestos, en sus péptidos y en aminoácidos al final. Entonces esto nos conviene a nosotros, porque cuando está sueltito el polipéptido, aquí entran las enzimas, ¿no? Que van a digerir, lo van a disgregar en miles de millones de aminoácidos que nosotros lo absorbemos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, nosotros en una palabra estamos volviendo este complejo, que es una proteína estructural, en una proteína que ya es totalmente digerible. Eso es lo que pasa con el huevo. El huevo aquí es una proteína, ¿no? En su estado natural, pero si nosotros lo vamos a cocer, o sea, le metemos temperatura, vamos a soltar. Lo que una persona siente que me está quemando es lo mismo que el calor hace. Cuando nosotros colocamos a una carne, ahora que han ido en este carnaval, ¿quién no ha comido un churrasco? Esa carne cruda son complejos estructurales que es difícil que nuestras enzimas entren y lo disgreguen. Entonces lo que nos provoca a nosotros es una indigestión. Pero si está cocida, entonces lo soltamos, los polipéptidos están, y entonces ahí nuestras enzimas vienen, lo digieren en aminoácidos, todo se absorbe y estamos bien. Eso lo hacemos con calor, con temperatura. Lo mismo hace el ácido. El ácido, lo mismo, fíjense, ahí no puedo ir ya. Como si fuera temperatura, el ácido va y lo va a disgregar, lo va a romper estos puentes y lo va a soltar y poco a poco lo va a hacer más suelto todavía. Cosa de que en este caso, nosotros una proteína, carne, lo que sea, lo hacemos para digerir, pero el ácido lo hace nuestra piel, ¿no? Aquí viene nuestra piel, viene, ataca y lo disgrega y empieza a deshacerse, pues, ¿no? La membrana se daña. Y esto que están viendo aquí, este daño, nosotros lo captamos con nuestros nervios, porque no es una célula, son miles de células y está bien inervado, cosa que el nervio capta el daño y avisa. ¿En forma de qué? De dolor. Y como son millones de células, pues el dolor es indescriptible, nos quema, gritamos, ¿no? Entonces eso es lo que hace el ácido. ¿Está entendido? El ácido es peligroso. El ion hidrógeno es tan peligroso que tiene que estar así como un pinche ion hidrógeno andando por ahí, no hace daño. Pero si son miles de millones, estamos listos, nos va a desnaturalizar. Esto que están viendo aquí, cuando una proteína es primero funcional y después se desnaturaliza, quiere decir que ya no se vuelve, sus componentes se sueltan, esa se llama desnaturalización. Y el ion hidrógeno desnaturaliza las proteínas. Entonces, cuando una persona tiene ion hidrógeno, cualquier cantidad en su medio interno, ¿qué es medio interno? ¿Qué es medio interno? Ya, el LEC, lo que está alrededor de la célula. Si hay mucho ion hidrógeno en el LEC, entonces va a desnaturalizar las proteínas de los tejidos, de las células. Entonces va a hacer daño. Y en las células el ion hidrógeno va a entrar, no solo, fíjense, entra adentro, porque el ion hidrógeno puede entrar. No siempre está destruyendo primero, no, entra adentro de la célula y en las células, en el interior celular, nuestras enzimas, los componentes del metabolismo son proteínas. El lisosoma tiene enzimas proteicas también, entonces todo lo deshace. Entonces hasta que la célula muere.
por el ion hidrógeno. ¿Está entendido? El ion hidrógeno entonces es fatal. Ahora, si no han entendido, levanten la mano allá, por el otro lado, aquí todo está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entiendo entonces que han entendido. Entonces, habiendo entendido, si el ion hidrógeno aumentaría, porque nosotros tenemos sumamente, ahorita vamos a ver tan poquito, que directamente si quisiéramos ver el laboratorio no lo veríamos, ¿no? Pero si aumenta su valor normal, tenemos un valor de ion hidrógeno que está circulando. Vamos a desnaturalizar la estructura de las proteínas y lamentablemente todo el interior de la membrana proteínas, las enzimas proteínas, los lisosomas proteínas, todo es proteína, claro mezclado, pero proteína. Altera las enzimas, la contractilidad cardíaca, el corazón está latiendo en base a actina y miocina, que son proteínas. Entonces, y la transmisión neuronal también, o sea, los neuronas, vamos a ver cómo se transmiten también por proteínas. Entonces, si se desnaturaliza, el cuerpo sufre primero una desnaturalización en las células que están más superficiales y poco a poco en los lugares más centrales, corazón, riñón y cerebro, y muere el paciente. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? ¿No? Por eso mata la acidosis. ¿Qué es el ion hidrógeno? Cuando aumenta, se llama acidosis. ¿Qué es acidosis? Aumento del número de iones hidrógeno. ¿Qué quieres preguntar? Hablando, ¿no?, de una acidosis general, ¿no? Porque si hablamos, no sé si tener más ácido, va a ser una desnutrición Local, que no te va a hacer daño solamente, pero no lo general. El general es ya cuando entra la circulación y empieza a andar por la sangre ya. Entonces eso es grave. Pero localmente puede quemarte, pero eso, en ese momento, ¿qué hacemos? Con agua, ¿no ven? Con agua. ¿Por qué? ¿Por qué, a ver, le echamos agua cuando estamos quemando con ácido? No se ¿El puede. agua es neutra? ¿Ah? Porque el agua es neutra. El agua es neutra. No Bueno. se puede. ¿Ah? No se Levanten puede. la mano. Empeora con agua. ¿Ah? Empeora con agua. Empeora con agua, dice mi compa. ¿Qué dice? O sea, Dependiendo qué tipo de ácido. ¿Ya? Porque hay ácidos que con el agua empeoran, pero el sulfúrico, el nítrico es con agua. Y esos son los más frecuentes que tenemos en la práctica médica. El nítrico es lo que usamos aquí para el piso. Y es cada vez vienen gritando la gente, ¡ay! En pleno, el paciente está quemándose. Porque se ha caído, estaba lavando el piso con óxido nítrico porque saca bonito la mugredad del piso. Y por eso se desbalan y están todas sus piernas y empiezan a quemar, pues, y vienen llorando. Entonces, ¿qué hacemos? Agua. Porque el agua, vamos a ver ahorita, pues, va a diluir, lo va, una palabra, lo que estaba concentrado ahí, lo va a alejar los iones hidrógeno. Y eso, obviamente, ayudamos. Pero no es eso nomás, ¿no? Vamos a ver lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo entendido? Ya. Sigamos. Entonces, mucho ojo aquí, por favor. Mucho ojo, por favor. Esto sí, me van a hacer todo. El medio interno que hemos visto la anterior semana es el eje. Tiende a la acidosis. ¿Por qué será? ¿Por qué? En la primera práctica ya han hecho ya, ¿no es cierto? Por eso era la idea de que aprendan que el medio interno tiende a la acidosis. ¿Por qué? Porque la actividad metabólica, el mismo aumento de dióxido de carbono. Porque por naturaleza todo el tiempo estamos eliminando CO2 y agua del metabolismo celular. La mitocondria crea ATP y producto de esa formación sale CO2 y agua. Y el problema aquí está, atiendan por favor, fíjense, estas son las células del cuerpo, ¿están viendo? Entonces se forma CO2 más agua, ¿de dónde? Del metabolismo aeróbico, de la formación de ATP.
¿Quién no está respirando? Todos, y todo el mundo estamos respirando. Y hay un problema, fíjense. Tenemos nosotros en el medio interno esta enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica está circulando ahí. Entonces, convierte este CO2 más agua en ácido carbónico. Ya es una conversión natural porque ella está circulando en el medio interno. Y si nosotros tenemos mucho CO2 y se convierte en ácido carbónico, y si hay mucho ácido carbónico, vamos a ver por el pK, va a empezar a soltar iones hidrógeno. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Cuando hay aumento de iones hidrógeno, ácidos. Entonces, normalmente las células, el producto del metabolismo siempre va a eliminar CO2. Y este CO2 se va a convertir siempre en ácido carbónico porque siempre tenemos la anhidrasa carbónica. Y siempre tenemos iones de hidrógeno. Pero esto no nos hace daño. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en el cuerpo tenemos buffers, tampones, que van a neutralizar estos iones de hidrógeno que se están formando. Entonces, no nos pasa nada. Todo está milimétricamente calculado de que la persona, pese al metabolismo, esté normal, esté saltando, esté bailando y no pasa nada. ¿Entienden? Entonces, fíjense, esto, pero quiero que siempre se acuerden. El CO2 más agua se convierte en ácido carbónico por la anhidrasa carbónica. Eso es una clave para entender, porque fíjense, aquí hay una línea de que se convierte, pero el ácido carbónico también se puede convertir en CO2 más agua, y el CO2 más agua en ácido carbónico, entonces a los dos lados se puede convertir. Todo depende de qué. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Levanten la mano. El que me diga, le voy a aumentar un punto. ¿No está la señorita Gabriela? Pucha, medio raro, ¿sí? ¿Sabes por qué? Ya. ¿De qué depende que se convierta en ácido o se convierta en CO2? ¿De qué depende? Es para regular los niveles de pH, ¿no? ¿Qué? Para regular el pH. No. ¿De qué depende? ¿Más fuerte? No te escucho. Homeostasis. No, homeostasis da pues, los valores normales. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Ah? ¿Y la respiración? Aquí se convierte siempre CO2 con el agua que tenemos en ácido carbónico. Y si hay mucha conversión, va a soltar iones de hidrógeno. Por eso tenemos siempre las dos, pero nunca tenemos mucho. Tenemos 3 aciditos que no hacen nada porque lo vamos a neutralizar. Pero eso puede ser al contrario, puede haber muchos. ¿De qué depende? Fisiológicamente, ¿de qué depende? De la ¿De qué depende? producción de energía. Haz funcionar el cine. Tal vez de la ventilación. Tiene algo que ver. De Dime. la respiración. De la Igual ella me ha dicho eso. Dime. De la producción de energía. No. Están produciendo De la energía. cantidad de dióxido de De la carbono. cantidad del gradiente, de la concentración. Si tenemos más concentración, entonces pues se va a ir al lado de el ácido. ¿Entiendes, no? Si yo tengo mucho CO2, entonces se va a ir a aquel lado. Entonces empieza eso es un problema que ahorita vamos a ver con el pH, a soltar más ion hidrógeno. Tiene que ver, por eso el cuerpo no permite el CO2 elevado. Vamos a ver que el cuerpo elimina el CO2, el CO2 nunca está elevado. Como no está elevado, pues tampoco no hay conversión, pues ahí está tan tranquilo. Ya, pero si usted me dijo, si hubiera retención de CO2, entonces habría producción de ion hidrógeno, ¿no ve? Y eso es un tipo de acidosa. ¿Qué tipo de acidosa sería? No, respiratoria, porque depende de. Entonces, fíjense, de entrada ya están viendo que tenemos 2 tipos de acidosis. La respiratoria, que depende del CO2, y ahorita vamos a ver la metabólica, pero no ahorita, en la próxima clase. Pero están entendiendo, ¿no ven? Entonces, en la parte de abajo van a ver un pHímetro, fíjense, ahí tenemos
el aumento de la acidosis o de la acidez en la parte de abajo, aquí, ¿no? Este es el neutro, 7, 6, 5, 4, o sea, es más ácido cuanto menor cantidad es el número. Siempre uno está más ácido cuanto es más, ¿no? Digamos, 8, 9 sería más ácido. No, al revés. Cuanto menos es más ácido. El que me diga por qué le doy 8 puntos. Ah, bueno, ¿a quién? La señorita, ¿cómo se llama? Sí. Sofía. Señorita Gabriela Sofía, me lo aumenta un puntito. La otra pregunta es, ¿por qué? No creo que me respondan eso. Porque eso hay que explicar. Pero a ver, ¿por qué hay mayor cantidad de iones hidrógeno cuando hay menor cantidad de números? Y cuando hay mayor de números hay mayor alcalinidad. Y cuando hay menor cantidad en el pHímetro, de números enteros, es mayor cantidad de acidez. Dime, Gabriel. No, alguien me levantaba allá al fondo. ¿Quién eres? Por el potencial de hidrógeno que hay, mientras más cantidad de hidrógeno pueda haber, va a aumentar el pH, por eso. Pero no, pero ¿por qué es número entero? Mientras más alto el número, van a recibir más protones. Y mientras más bajo sea el número, va a tener la capacidad de donar más protones. ¿Alguien puede decirme? Atiendan, por favor, es importante. Es importante. A tal punto que mucha gente todavía se sigue confundiendo, está con una. Ha aumentado su acidosis, debe estar en 8, así, a ese grado de realmente, así hay. Yo he encontrado, ay Dios mío, no se da cuenta, fíjense. Lo que pasa es, me olvidé adelante, ¿ya? Esto no vamos a ver, vamos a ver esto. Y después vamos a hablar. Fíjense, ¿qué es el pH? El pH es el potencial de iones hidrógeno. El potencial de iones hidrógeno, ese es el pH. Ay, yo no voy a. Entonces, ¿qué es el pH? Es la medida del grado de acidez, o sea, el grado de, cuando hablamos de acidez, es el grado de presencia de iones hidrógeno o alcalinidad de una sustancia o una solución. Se mide del 0 al 14, ¿no? pH 7 es neutro, lo que significa que la sustancia no es ni ácido, es neutro, que es alcalina, aquí es neutro, ni ácido ni básico. Ahora bien, fíjense, esto es para los dos. El grado de. Prendemos un momentito la luz, por favor. El grado de presencia de iones de hidrógeno para que ustedes estén aquí sanitos y que no se quemen. Tendrían que estarse quemando porque todo el tiempo estamos produciendo ácidos, pero no se quema nadie. Es tan pequeño, pero tan pequeño que si quisiéramos, los aparatos nos dirían no hay. Ion de hidrógeno, 0, porque no se ve. Pues. Espero que me entiendan. Fíjense, si tenemos nosotros, ¿ustedes han dicho todo? Si tenemos la unidad, esta es la unidad, esta es una 1, ¿no ven? Si lo dividimos en 2, ¿cuánto sería? Si lo dividimos en 2, ¿cuánto sería? ¿Ah? Este 1 de aquí. ¿Eso es cuánto? 0.5. Entonces 0.5. La mitad. ¿Lo ven? Si este 1 lo divido. No, hagamos lo siguiente para que se entienda mejor. Si no, no está muy. Aquí está. Es que en este término es mucho mejor. Ya. Entonces imaginen que mi 1 es mucho más allá, ¿ya? Más arriba, mi 1. Mucho más abajo. Es un ángulo grande. 1. ¿Está entendiendo? Este 1 lo divido en 10. Puede ser para razones de didáctica
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dividido en 10. 10 entre 1, ¿cuánto es? 0, 1. Lo saco ese 1 y es este. 0.1. ¿Está bien? Lo he agrandado, por decir esto es esto. Lo he agrandado, ¿entiendes? ¿No? Uno de esos lo he sacado, 0.1. Este 0.1 lo divido en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto, ¿cuánto llega a ser? 0.01. ¿Lo ve? Y si esto lo divido en 10, ¿cuánto sería? 0.001. Y si sigo dividiendo en 10, 0.0001. Y si sigo dividiendo en 0. Al final no se ve. Y estos los puntitos son tan ni con microscopio local ya no vemos, ya no lo vemos. Lo hemos subdividido esta unidad tanto que no se ve. Entonces eso, por el equilibrio ácido-base se ha avanzado descomunalmente este último decenio, desde hace 20 años, porque se han inventado máquinas que han podido captar la cantidad de iones hidrógeno que tenemos. Antes era cálculo nomás. Entonces es tan pequeño que no se ve. Entonces, para que se vea, ¿qué han dicho? No podemos estar poniendo pues 0.00000000001. Es como hablar del universo. Difícil. Entonces, por eso es inventado el logaritmo. El logaritmo lo que hace es potenciar, ¿se acuerdan en el colegio? ¿Avanzan todavía el logaritmo o no? No, miren, no ha avanzado la señorita. ¿Han avanzado ustedes o no? Algunos sí, algunos no. El logaritmo potencia lo decimal. Este pequeñito que no se ve, lo va a poner, lo va a hacer ver grande, lo va a hacer más grande, o sea, lo hace ver. Por eso el logaritmo hace que lo que no se ve pueda ser visto. Potencia lo infinitesimal, potencia, lo eleva matemáticamente. No es que lo eleva orgánico, no, eso sigue siendo prácticamente no se ve, igual nomás no varía, pero para que nosotros lo controlemos lo hacemos visible mediante el logaritmo. Entonces, el logaritmo de 10 es 1, y aquí está, ahora sí apaguen por favor, apaguen por favor. Apáguenlo. Entonces, ya, entonces fíjense, tenemos el pH, si digamos es 0,1 sería 1, el de 2 sería 0.01, 2, el de 0.002 sería 3, el de 0.0.2 sería 4. Entonces de esa forma ya nosotros podemos poner estos decimales en números enteros. Fíjense, y tenemos, ya no ponemos 0.0001, no, ponemos 1 por 10 a la menos 0,1, 1 por 10 a la menos 0.01, 1 por 10 a la menos 3, 0.001, 1 por 10 a la menos así, hasta que llegamos 1 por 10 a la menos 7, 1.0000001, eso sería el 7. Estamos hablando de un valor entero. El logaritmo nos permite visualizar algo que no se ve. Nos permite potenciar algo tan pequeño que matemáticamente podemos ver que tiene un valor, y efectivamente eso es lo que pasa en nuestro interior. Esos iones de hidrógeno, y es tan matemático y tan física lo que estamos hablando, que se cumple de tal forma que ustedes pueden hacer cálculos, y una persona que tenía una cantidad de iones de hidrógeno puede salvarse o puede morir, depende de ustedes. O sea, fíjense que funcionan los logaritmos tan bien que nosotros podemos calcular si una persona está lista para morir o ya se ha muerto.
vemos con el pH nos permite, es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Qué es el pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Cuando hablamos simplemente pH como tal, fíjense aquí tengo pH logaritmo negativo. Para hacer un pH logaritmo negativo, entonces tengo logaritmo negativo de 0.000004, eso me va a dar 7.4, ese es el logaritmo. Pero mejor lo hago logaritmo negativo, y para no estar haciendo negativo pongo logaritmo 1 entre ion hidrógeno. Entonces con esta fórmula, que es el logaritmo negativo, ya se puede hacer cálculos matemáticos a la perfección. Podemos nosotros calcular cuánto tiene exactamente de iones hidrógeno, hablando infinitesimalmente, en nanopartículas. No se ve, o sea, físicamente no se ve, pero están ahí circulando en nuestro cuerpo, ¿ya? He tratado de hacerlo algo entendible, ojalá estén captando. El que tenga un poco más de interés está en el libro de Guyton, ahí puedes revisarlo. Lo importante es que entiendan el entorno para ir a lo pequeño. Ahora vamos a ir a lo pequeño, ¿ya? Si alguien no ha entendido, levanten la mano. Y si no, vamos a pasar a esto que tenía que venir después. Entonces, hemos dicho que, fíjense, los iones hidrógeno están en forma infinitesimal. Entonces nosotros, cuanto más, ahora fíjense, cuanto más iones hidrógeno tenemos, se hace número 1. Si digamos estamos a este nivel, 7, 6, estaríamos aquí. Estaríamos aquí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, aquí hay miles de millones de iones de hidrógeno, aquí hay unito. Cuanto más estamos a la mano derecha, más cantidad de iones de hidrógeno hay. Y el número 7, como está aquí en el dibujo, es el pH de neutro, ¿no? No es ni ácido ni alcalino. Ya. Entonces, eso es este dibujito que les he dicho, esto, ¿no? Cuanto más a la mano derecha se va, entonces es más ácido. Nos estamos yendo hacia el 1. Y cuanto más se va a la izquierda, entonces vamos haciéndolo más pequeña la cantidad de hidrógeno y empieza a aumentar los iones hidroxilo, oxidrilo, que están funcionando como bases, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos el pH. Bueno, ahora volvamos a lo que estábamos hablando. Entonces, esto hemos entendido, vamos a los ácidos bases fuertes y débiles. Un ácido débil, ¿qué es un ácido débil? Es aquel que tiene menos tendencia a disociarse sus iones, o sea, no suelta su ion hidrógeno fácilmente. Ese es un ácido débil. Fíjense, entonces aquí tenemos el ácido carbónico, que es un ácido débil. No suelta fácilmente sus dos iones hidrógeno, pero a un pK de 6.1 suelta sus iones hidrógeno. Entonces, este ion hidrógeno es ya el que nos hace daño, pero este ácido lo va a soltar a un pK. ¿Qué es un pK? Es el K, ¿qué es? Un poco más fuerte. La fuerza con la que va a poder liberarse o aceptar los protones. No, el pK es el pH en el cual un ácido suelta su ion hidrógeno. Es el nivel de pH en el cual un ácido suelta sus iones hidrógeno. Entonces, fíjense, cuando llegamos a un pH de 6.1, el ácido carbónico se divide y suelta su ion hidrógeno. Aquí se hace dañino a un pH 6.1. En nuestro cuerpo, ¿cuánto es nuestro pH? 7.4. Entonces el ácido carbónico está circulando inocentemente y no hace daño. Lejos de hacer daño, nos hace un favor, porque el ácido va a neutralizar si hay un exceso de bases.
lo cual no sucede nunca, porque el medio interno tiende a la acidosis. ¿Cuándo a la basicidad? Nunca. Cuando el ion hidrógeno, en este caso, protege la vida, cuando una de estas peladas se enamora, que te dejo, que ya terminamos, lloran y se beben ahí, qué sé yo, agua, qué es lavandina, quiero morir. Entonces se hace básico y ahí el ion hidrógeno salva la vida hasta donde puede, porque si no llega al hospital va a morir igual. Un caso triste de una mujer, pues no hay que enamorarse. La mujer cuando se enamora hasta con los zapatos. En cambio estos cambas no se enamoran nunca. Es raro el camba romántico que, en cambio la mujer toditas, el 99% es enamoradiza. En cambio los hombres el 99% no, hay 1% que es romántico. Y ese es un problema, cuando la mujer se enamora, todo. Y si le fallan, se matan, como si nada se matan. ¿Qué mujeres más tienen ovarios bien puestos? Se matan por un hombre. En cambio estos cambas, nada, pues no les interesa. Entonces, ¿qué pasa? La alcalinidad aumenta de tal forma y es corrosivo también. El ion hidroxilo también igual corroe y puede matar, pero es solamente en caso de suicidio o de que quieren matarlo, por ejemplo, a una persona, yo lo hago tomar disimuladamente y se va a correr con un alcalino, digamos, ¿no? Pero normalmente no pasa. Pero en cambio la acidosis, todo el tiempo estamos nosotros peleando, porque todo el tiempo la enfermedad, ¿qué produce? Ácidos. El tumor, ¿qué produce? Ácidos. El cáncer, ¿qué produce? Ácidos. Una infección bacteriana, ¿qué produce? Ácidos. El que me diga por qué, le aumento un punto. Levante la mano, dime. ¿Por qué aumenta la acidosis? Porque dan igual dióxido de carbono. Las células liberan dióxido de carbono. ¿Por Las qué? células generales, porque requieren de oxígeno igual que para las células. Está bien, ya lo ha dicho, ¿no? ¿Lo mismo o quieres agregar alguna cosa? O sea, por el estallido respiratorio. ¿Ah? El estallido respiratorio se utiliza en los leucocitos. Es un mecanismo de fagocitosis, entonces requiere de oxígeno. También, por eso, en las infecciones, el sistema inmunitario, los cositos. En los cánceres, las tumorales, secretan CO2 porque se multiplican de tal forma que empiezan a aumentar el CO2, los tumores. Las infecciones peritonitis, eso es lo que tú me estás diciendo. O sea que siempre en las enfermedades lo que va a haber es acidosis, normalmente. Como le digo, una alcalinidad que va a matar es solamente con suicidio o con un homicidio, digamos, que alguien quiere matar a otra persona, la hace tomar, pero difícilmente eso no pasa en nosotros. Aunque hay, sí, vamos a ver alteraciones básicas que se puede producir, pero no al nivel de matarlo a una persona. Ya, veamos esto, ya, ácido débil y ácido fuerte. Entonces, ¿qué es un ácido débil? Es un ácido que en un pH, digamos, determinado, suelta sus iones hidrógeno. En este caso el bicarbonato, perdón, el ácido carbónico, suelta su ion hidrógeno en un pH de 6.1, en un medio de 6.1, entonces suelta su ion hidrógeno. Eso es importante, porque si no estaríamos muertos con una neumonía. Estaríamos muertos con una infección de, ¿cuándo hemos visto infecciones de miembros inferiores? No, esa celulitis con pus. A ese nivel tenemos acidosis local, que suelta, pero no todo, no es generalizado, sino se moriría, pero puede generalizar. Sí, dime. Dos preguntas, doctor. Una, si podría repetir la respuesta correcta de por qué cuando hay infecciones o bacterias aumenta la acidosis. Y dos, y la segunda pregunta es ¿por qué si hay menos tendencia a disociar sus iones, no tendría que ser más bien más fuerte? Si o sea, en la acidosis, el ácido débil, si no se separa y tiene menos tendencia a disociar sus iones, más bien no sería fuerte. No es al revés.
porque ácido fuerte es el que más suelta sus iones de hidrógeno. ¿Más quema cuál? ¿El ácido fuerte o el débil? El fuerte. El ácido fuerte quema más. ¿Y por qué quema más? Porque suelta más iones de hidrógeno. ¿Y por qué en un problema infeccioso hay acidosis? Por ejemplo, una peritonitis. A nivel local hay una inflamación, las células están defendiéndose. Entonces, al defenderse, el sistema inmunitario está produciendo cualquier cantidad de CO2 indirectamente para defenderse. También a nivel local, o sea, empieza a producirse el ion hidrógeno. Y eso aumenta rápidamente el gradiente. Y localmente ya es 6.1, entonces suelta su ion hidrógeno en una peritonitis. Una peritonitis, si no lo abren ustedes, al otro día está muerto el paciente, porque la cantidad de ácido está circulando y baja el pH del paciente, pero no para matarlo, porque ustedes abren, sacan todo eso y chao, no es más. Pero si no lo sacan, va a morir. Entonces, no sé si algunos se preguntan. Estoy tratando de hacer lo macro a lo micro para que entiendan, ¿ya? Pero esas cosas suceden. Por cierto, tengo dos residentes de la Católica, ahora sí voy a ver si uno de mis alumnos está, están mis alumnos, mis residentes, ahora sí que voy a ver, les voy a preguntar a ver lo que les he enseñado hace 5 años atrás cuando han pasado conmigo. Ahora sí que les voy a ver si ha sido fructífero lo que ya. Entonces, atiendan por favor. Un ácido débil es el que suelta su ion hidrógeno, pero es bien mezquino. Suelta cuando el pK es, en este caso, 6.1, que es alto. Porque un ácido fuerte es aquel que se disocia rápido, suelta. No es necesario que haya un pK elevado, no, es un pK negativo, ni siquiera cero. Más abajo todavía lo suelta. Entonces, fíjense. Aquí tenemos un ácido fuerte, está eliminando 1, 2, 3, 4, 5 iones de hidrógeno. Y el ácido débil, único, porque aquí está el ácido, pero no suelta si es que no llega a su pK. Su pK hace que va a soltar su ion de hidrógeno. ¿El pK qué es? El pK es nada más que el potencial de ionización ácido. O sea, a ese nivel se separa de su ion de hidrógeno. Esa es la constante de disociación de todo ácido. El ácido tiene una constante de disociación, depende de qué tipo de ácido es. Ya está establecido a qué nivel de pH suelta su ion de hidrógeno. Entonces, algunos ácidos sueltan más fácil, son ácidos fuertes. Los que sueltan mezquinamente apenas son ácidos débiles, porque hacen menos daño, menos quema, menos suelta. El ácido carbónico es un ácido débil. Sí, dime. Doctor, el pK, entonces el pH en el que el ácido suelta sus iones de hidrógeno. Sí, el pK es el pH en el cual los iones de hidrógeno se separan, o sea, se disocian del ácido, se sueltan. Entonces, esa es la constante de disociación, se llama. Ese es el pK. Entonces, fíjense, eso hace que un ácido pueda ser puerto de. Aquí tengo el concepto que ustedes lo van a ver, ¿no? Cuanto mayor es la fuerza de un ácido, menor es su pK. Y cuanto menor es, cuanto un ácido tiene más fuerza, menor es su pK, obviamente, ¿no? A un pH más bajo, si suelta, quema más. Entonces, eso es la constante de acidez o constante de ionización ácida, ¿no? Bueno, eso nomás, aquí es importante el ácido carbónico, su pK es 6.1. ¿Por qué nos importa tanto esto? Porque el ácido carbónico es el que tenemos nosotros como parte del sistema ácido-base en nuestro cuerpo. Por eso el ácido carbónico, lejos de quemarnos, más bien nos ayuda, siempre y cuando esté en su nivel, que nunca estemos en una acidosis, entonces nos ayuda. Pero si bajamos a 6.1, entonces va a empezar a quemar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Ya. Bueno.
Aquí está, fíjense, ácido pK 6.1 está como ácido carbónico, pK 6.1 lo sueltas, ¿no? Pero tenemos ahí esto que tenemos una base conjugada, el ácido carbónico, que inmediatamente capta ese ion hidrógeno y lo va a neutralizar. Y eso es bien bonito, van a ver cómo funciona. Todo es con gradiente de concentración y para que haya mayor cantidad de ion hidrógeno, el cuerpo elimina menos, o sea, elimina más o menos de CO2. Y para que haya bases conjugadas, el riñón o absorbe más bicarbonatos o elimina. O sea, el cuerpo está totalmente equilibrado, ¿me entienden? Es hermoso el equilibrio de las bases. Esto hemos explicado, y aquí está el potencial de ion hidrógeno. El pH entonces es la concentración real de ion hidrógeno que está circulando en nuestro medio interno. Es el logaritmo negativo, ¿no? Aquí tenemos el pH, el logaritmo negativo es el pH, y eso, como tenemos 0, 0, 0, ¿cuánto? Tenemos, ya sacamos que es el 7.4. Entonces, para no estar haciendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, hacemos en números enteros y eso nos permite el logaritmo. El logaritmo, en este caso, negativo de nuestra cantidad de iones hidrógenos, 1 sobre ion hidrógeno es el logaritmo negativo. Entonces ya vamos a ver en números enteros. Por eso es que ya vemos pH de 3, 4, 5, cuando eso significa 0, 0, 0, 0, cualquier cantidad de decimales que tiene ese valor. ¿Ya? Aquí tengo esto, por favor, atiendan, falta 3/4 de hora. Producto del metabolismo, el organismo produce ácidos, ¿ya? Volátiles, el CO2. ¿Están viendo allá? Ácidos volátiles, el CO2, por el metabolismo aeróbico. Y ácidos no volátiles o ácidos fijos, el ácido carbónico que se forma, el ácido fosfórico. Hay otros ácidos que tenemos también, ¿no? El no, ácido nítrico. Y la producción es poquita, de 40 a 100 nanomoles. 40 a 60 nanomoles, o sea, 0.00040. Es poquita la producción que tenemos, pero todo el tiempo estamos produciendo ácidos volátiles y ácidos no volátiles. Entonces, diariamente producimos ácidos, por eso el organismo tiende a la acidosis. Pero en tanto estamos produciendo estos ácidos, tenemos nosotros una base lista para neutralizar. Entonces tenemos un nivel de iones básicos que van a neutralizar a este nivel ácido que está todo el tiempo formándose. Esto es producto del metabolismo, ¿no? Y esto es producto de el cuerpo hecha mano de la respiración y del riñón para mantener la cantidad de bases que están disponibles, ¿no? Para neutralizar la cantidad de ácidos que se va formando diario. Entonces, esto también se va a formar, ¿ya? Los dos. El cuerpo humano, entonces, produce bicarbonato a partir del mismo CO2 en los glóbulos rojos, en el hígado y fundamentalmente en los riñones. Los riñones son vitales, por eso es que una persona que está con los riñones malos va a tener siempre acidosis metabólica. Hasta aquí está entendido. Ahora vamos a ir a esto que han hecho en la primera práctica, que no ha valido para nada, pero ahora va a valer en lo que han visto. Fíjense, tenemos la célula, por favor. La célula, este es el núcleo celular y ahí está la mitocondria. Entonces, entra el alimento en forma de glucosa, ácidos grasos, las grasas que comemos o carne. Esos, fíjense, se van a convertir en ácido acético por una parte y la glucosa en ácido piruvico. Los dos se convierten en acetilcoenzima A y así como acetilcoenzima A entra a la mitocondria y va a producir los ATPs. Pero producto de eso, ¿qué va a salir? CO2 y A. Entonces, entra el alimento, da ATP, pero producto del ATP siempre produce CO2 en todo el tiempo estamos produciendo CO2, todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos eliminando CO2 por la respiración, todo el tiempo. Es nuestra vida, porque la vida es el metabolismo.
Ahora, esto se produce en el interior. Fíjense, tenemos pacientes. El primer, acuérdense, si el CO2, eso tiene que ustedes, por eso les voy a pedir siempre que la fisiología tiene que aplicarla a la realidad. Y nosotros eliminamos con la respiración el CO2. Y al eliminar CO2 estamos eliminando ácidos. Si nuestra respiración no está bien, si nuestra respiración está obstruida, si nuestra respiración está mala, apenas respiramos o respiramos muy superficialmente, ¿acúmulo de qué va a tener el organismo? ¿Ah? CO2. Esto que hay por aquí, por favor. El primer síntoma de una acidosis es dificultad respiratoria. Fíjense aquí, esto se llama tiraje intercostal. O sea, hay un tiraje que está como absorbiendo, se nota las costillitas. Aquí en los niños vemos cómo el pechito se hunde, ¿no? Una persona mayor se ve sus costillitas cuando quiere respirar, se hunde las costillitas. Entonces, el primer signo de una acidosis es la dificultad respiratoria. Y esto, ahorita les voy a hacer una pregunta con lo poquito que he explicado. Nos puede dar dos situaciones. Puede ser una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. De cómo sé, es una pregunta que va a valer un punto. Que esto que estoy viendo, fíjense, apenas está respirando este individuo, un hombre, tiene acidosis metabólica. De cómo sé, mirando su pecho. Solamente teóricamente, digo, porque eso lo van a hacer en la práctica. Ustedes pueden decir, es decir, acidosis metabólica. Tenemos dos acidosis, respiratoria por acúmulo de CO2, metabólica, dime. Que porque debido a la falta de... o bueno, tal vez se activa la vía anaerobia, que es el producir el ácido láctico, entonces lo vuelve a meter con más ácido. Sí, Entonces, más o menos va por ahí, pero dime. Porque por la falta de todo el ciclo de Krebs va a sacar la energía de la grasa y después del No. ¿Dónde está? Dime, Gabriela. Porque la persona va a hiperventilar. ¿Ah? Porque la persona, el paciente va a hiperventilar porque está tratando de eliminar más CO2. ¿Y de cómo sé si es metabólico o es respiratorio? Porque metabólica, porque Sí. aumentó la frecuencia respiratoria por la producción Pero de... de cómo sé. ¿Cómo se? Sí. Porque hay un Dime teóricamente, porque vas a hacerlo, pero de cómo sé. que eso es. A ver, primero quedamos una cosa clara. Metabólico, el origen de los ácidos es este. En eso vamos a quedar, porque tal vez no están dando cuenta, discúlpenme, me estoy pasando. Y tal vez la señorita ya estaba orientada, pero ahora se va a orientar más. A ver, atiende. Como allá no puedo ir, voy a por el cursor. Fíjense. Tenemos dos tipos de acidosis. Respiratoria por problema pulmonar. O sea, hay un problema en el pulmón que impide que el CO2 salga. Y hemos visto que ese CO2 se convierte en ácido carbónico. Pero también hay otro tipo de ácidos que es metabólico. ¿Qué quiere decir? Que el origen es a nivel del metabolismo celular. Entonces, esta es mi mitocondria. Si mi mitocondria no está produciendo esto, los ATPs, ¿por qué? Porque no está recibiendo oxígeno. Entonces, el ácido pirúvico ya no entra como acetilcoenzima, sino que se desvía hacia ácido láctico. Y el ácido láctico, si aumenta, puede dar acidosis metabólica, dependiendo. En principio, el ácido láctico va a ir al hígado y ahí más bien va a mejorar. Pero si es que el gradiente es mayor, supera, digamos, el hígado, entonces se va a convertir en acidosis metabólica. Esta acidosis, este ion hidrógeno procede de aquí, del metabolismo celular.
Y el otro, el respiratorio, procede de una obstrucción del sistema respiratorio a la eliminación del CO2. Ahora está claro de cómo sé que este paciente tiene acidosis metabólica o tiene acidosis respiratoria. Levanten la mano y explíqueme en sus palabras. Dime. Usted habla de que como no hay oxígeno, el ácido pirúvico pasa a convertirse directamente en ácido láctico. Entonces habría una acumulación de ácido láctico y eso causa dolor. Eso es lo que es acidosis, pero de cómo sé si es metabólico o es respiratorio. Tal vez por inflamación, la acidosis puede provocar inflamación en las células y después o sea, esa inflamación causada por la acumulación del ácido láctico provoca acidosis, ¿no?, en la célula. Entonces, esa acidosis al final va a terminar provocando inflamación en la célula y se puede irradiar inflamación. ¿Qué es inflamación? Les voy a decir, en la práctica que vamos a hacer la próxima semana, va a haber muchos términos así. Yo he puesto a la adrede ahí, ¿no? Para que ustedes lo busquen en el diccionario, ¿no? Telangiectasia, un término. ¿Qué es telangiectasia? Busquen, eso, hay que buscar. ¿Qué es? Esto había sido. Entonces ya lo orienta. Cuando hablan de, digamos, una inflamación, ¿qué es inflamación? Los 4 signos de Celso ya me van a decir, esto es una inflamación. Ya es el calor, el dolor, el aumento de la permeabilidad y el aumento del flujo sanguíneo. Me estás saltando. Te estás orientando, Calor, pero no era la pregunta, ¿no? Calor, rubor, tumor, dolor. 4 signos. Y hay uno más. Entonces viene la extravasación. Pero eso es de inflamación. Nada que ver aquí. Nada que ver solamente ¿qué tiene que ver la inflamación? Yo he estado inflamado todo ese tiempo en mi garganta, desde que me iba hasta ayer. No tengo acidosis, no he tenido. o sea, la pregunta es ¿cómo yo ¿Cómo yo sé viendo esto? Si esto es una acidosis metabólica o respiratoria. Respiratorio porque los músculos están presionando más. Dice que cuando es respiratoria es que hay un problema a la hora de la eliminación, entonces el paciente puede estar respirando, pero aún así, como no es un problema de eliminación. Eso es poner en práctica lo fisiológico a lo real. Si el paciente tiene dificultad, pero pulmón está bien, no tiene oxígeno, está a oscuro, ¿ves? Es cosito que aparece cosas importantes. Se escucha aquí, respiración, no hay nada, el pulmón sano. Radiografía sana, pulmón sano. ¿Por qué? Porque si fuera respiratorio, tendría que haber un problema pulmonar. Tendría que haber neumonía, asma, algo. Como el pulmón normal. Entonces, por función. Por eso es que es importante una persona cuando viene con dificultad respiratoria, agarrar el estetoscopio, está con dificultad. Este tiene, parece, acidosis. A ver, los respiración, todos respiran. Está bien del pulmón, pero está porque tiene un problema que no es problema pulmonar. Es problema metabólico de las células está emergiendo el CO2 que está provocando la acidosis. No es de la acumulación por obstrucción del pulmón. Entonces, el primer signo de una acidosis es un paciente con dificultad respiratoria sin explicación, simplemente está. Y van a ver los otros signos, ¿no? Porque viene el calcio y ustedes mismos van a ver. Y eso va a ser en la práctica, por ejemplo, eso va a venir la próxima semana. Le van a dar por qué un paciente con acidosis siempre está, nunca está, no está. Eso es claro.
Bueno, algo les he dado, tal vez no ha quedado claro, pero va a quedar claro esta próxima semana. Ahorita ellos están viendo si hay, ¿no? Aquí hay una respuesta más o menos. Pero vamos a aclarar esta próxima, no, mañana, ¿cuándo nos toca? Viernes. El viernes, ya vamos a aclarar y el lunes vamos a terminar. El viernes vamos a aclarar y el lunes terminamos. Entonces les voy a dar la práctica la próxima semana igual, de ácido base ya. ¿Listo? Ahora